Y durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, periodistas denunciaron que la empresa Banco Azteca de Ricardo Benjamín Salinas Pliego presentó una demanda civil contra 8 periodistas y comunicadores y usuarios de redes sociales. Uno de ellos es Jorge Gómez Naredo, académico y jefe de información de Polemón, quien nos acompaña vía remota. Jorge, tocayo, te saludo con gusto, como siempre. Muy buenas noches. Hola, estimado Jorge. No, pues muchas gracias por la invitación y un gustazo estar aquí contigo. Bueno, primero nuestra solidaridad, ahora sí que de colegas a colegas, ya lo sabes. Y por otra parte, pues nos llama la atención, sorprende esta denuncia, esta demanda civil que hacen en contra tuya y de otros colegas en Jalisco. ¿Por qué Jalisco? Ahora resulta que ustedes van a presentar en Jalisco, siendo que pues es evidente que muchos de sus casos de ustedes están en la Ciudad de México. A ver, de entrada, esta demanda en Jalisco, ¿por qué? ¿Cómo la ves, estimado Jorge? Sí, es muy extraño que haya sido esta demanda en Jalisco. Banco Azteca nos demandó ante un juzgado, el juzgado civil octavo, y pues se puso en Jalisco, pues me imagino que por alguna extraña razón, quizá porque así le convenía a los representantes de Banco Azteca o al dueño de esta institución bancaria, que es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Se nos acusa de difundir información falsa, se nos pide que hagamos, que en caso de que la sentencia fuera en contra de nosotros, pues que cubramos todos los daños patrimoniales que supuestamente causamos a Banco Azteca y, bueno, cubrir otras indemnizaciones, gastos, en fin, una cantidad muy amplia de cosas que están exigiendo en la demanda los representantes de Banco Azteca. Y, bueno, que borremos nuestros tweets, los mensajes que hayamos dicho o que en los que hubiéramos mencionado a Banco Azteca, y que también pues ya no publiquemos nada acerca de Banco Azteca o de algún tema relacionado con esta institución bancaria. Eso es lo que en términos generales está en la demanda. Y, bueno, pues a mí lo que me parece pues es un ataque evidentemente a la libertad de expresión. Justo para allá iba, Jorge. Buenas tardes, te saluda Vianey Fernández. Para empezar, el simple hecho de que el juez de Jalisco reciba esta denuncia ya es un precedente contra la libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Sí, fíjate que hoy en la pregunta que le hicieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella pensó que la demanda se iba a presentar y que no había sido admitida por el juez, pero en realidad la demanda ya fue admitida, ya surtieron algunas notificaciones. Bueno, ya me notificaron a mí de la demanda. Tengo un plazo de 8 días para presentar mi defensa. Y sí, bueno, pues el caso es que se admitió esta demanda por daño moral a Banco Azteca, que hicimos 6 compañeros más y yo, ¿no? Porque los demandados somos 7 personas. Entonces sí, un poco sorprende pues que se haya admitido esta demanda y que se siga el cauce en el cual estamos en este momento. La presidenta dio un respaldo hacia todos ustedes y dice, bueno, si se pregona la libertad por parte de Banco Azteca, del empresario Benjamín Ricardo Salinas Pliego, la primera libertad es la de expresión. ¿Qué te parece la postura de la presidenta, tocayo? Pues sí, a mí me parece que es muy adecuada, y el respaldo pues yo lo agradezco mucho de la mandataria, porque además pues es una defensa a la libertad de expresión. Imagínate que si alguien critica a Ricardo Salinas Pliego o alguien critica a una persona con mucho poder, y esta persona simplemente porque le incomoda esa crítica demanda argumentando cuestiones controvertidas, falsas, y bueno, pues esto se volvería pues una especie de cacería, ¿no? De comunicadores, de periodistas, y sí me parece que es una vulneración a la libertad de expresión. Y por supuesto que me parece que esa es la intención de Ricardo Salinas Pliego al hacer esta demanda, al presentarla. Y, bueno, ahora que ya fue admitida por el juez, pues todo lo que provoca, que creo que es amedrentar. La intención es amedrentar a periodistas críticos, a periodistas que expresan sus opiniones. Y, bueno, pues esto, como les decía Vianey, sienta un muy mal precedente.
Claro, Jorge, aparte hay que recordarle a la audiencia de quién estamos hablando. Un personaje que está documentado, ha promovido más de 30 recursos ante jueces, tribunales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no pagar impuestos. Es decir, tiene de alguna forma el contubernio con el Poder Judicial para poder no pagar impuestos y ahora, de alguna manera, utiliza también el Poder Judicial para demandarlos a ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué acciones legales van a emprender? ¿Qué es lo que están, digamos, pues planeando para su defensa? Sí, sí, indudablemente, bueno, pues las actuaciones de Ricardo Salinas Pliego para intentar retrasar justicia o pago de impuestos o alguna de las cuestiones que él hace, ¿no? Cotidianamente, pues es una cuestión sistemática de utilizar pues al Poder Judicial para beneficiarse. Lo que nosotros estamos planeando pues es una respuesta colectiva. Somos 7 personas las que fuimos demandadas por Banco Azteca. Entonces, pues sí, la intención pues, es hacer una respuesta colectiva y demostrar evidentemente que lo que implica esa demanda es una vulneración a la libertad de expresión y es un ataque y sentaría un muy mal precedente en México, cuando en realidad en México estamos gozando de una completa y radical libertad de expresión, ¿no? Sobre eso, estimado Jorge, ¿qué escribiste? Por cierto, sería bueno que nos dijeras. Y si alguien te pagó, porque dice Grupo Salinas que fue una acción concertada y que además supuestamente les pagaron a ustedes por hacer una campaña. ¿Qué escribiste y qué te parece que se esté hablando de terrorismo financiero? Sí, no, bueno, lo que escribí yo fue una crítica, en realidad ni siquiera fue a Banco Azteca, fue una crítica a Ricardo Salinas Pliego, porque pues es un personaje controvertido, es un personaje que se expresa en redes sociales de una forma como se ha mencionado y se ha discutido, el expresidente López Obrador lo mencionaba, esta cuestión de intentar no pagar impuestos o reducir al mayor número los impuestos que tiene que pagar, pues eso son las críticas que se le han hecho, son las críticas que se han emitido y por supuesto que nosotros no participamos en ningún tipo de campaña para afectar a una institución o como se menciona para afectar al sistema financiero mexicano. Eso es algo completamente ilógico. Lo que pues nosotros hicimos solamente fue expresar nuestra opinión y hacer uso de esa libertad de expresión que en este país existe. Claro, Jorge, por último, nada más señalar algo y creo que usted es parte de lo que ustedes están el día de hoy, bueno, haciendo parte en su pronunciamiento. No es lo mismo ejercer la crítica como ciudadano, como periodista independiente a través de redes sociales, que ejercer esta denuncia que él hace desde la concesión de una televisión, desde el poder político, económico, y ya bueno, ya ahora ya lo podemos ver con el caso del pago de impuestos, incluso con el apoyo que ha llegado a tener por parte de miembros del Poder Judicial, ¿no? Solamente para dejarlo ahí en la mesa y también a la vista de la ciudadanía. Sí, no es lo mismo. Y claro, pues el poder económico es un poder que existe, es un poder fáctico y además pues él tiene una concesión, ¿no? Tiene un medio de comunicación. Entonces me parece que es absurdo. Además él habla de libertades y es como muy contradictorio que entonces habla de libertad para cuando él menciona, pero cuando se le critica a él, pues entonces sí hace demandas y mete abogados y crea este tipo de cuestiones que como repito, pues es preocupante porque va en contra de una libertad de expresión, que es una libertad de expresión que durante años el pueblo mexicano ha luchado por ella y que pues en estos momentos vivimos esta radical libertad de expresión. Y por cierto, ¿qué tendrían que pagar ustedes a manera de reparación del daño si es que prosperara esta demanda civil? ¿Cuáles son los daños de acuerdo a Banco Azteca que tendrían que repararse? Y bueno, pues sabemos que ustedes viven de su trabajo, que sería impensable que ustedes pudieran pagar grandes cantidades como si esto fuera un duelo entre empresarios de altos vuelos, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la demanda, Jorge?
Sí, no hay una cantidad, pero lo que se maneja es daños patrimoniales a Banco Azteca millonarios de Ok. cantidades que yo ni siquiera concibo. Sí, sí, sí. Jorge, Sí, Sí, sí. o sea, es así como dice, bueno, esto no sé cuánto es claro. simplemente, ¿no? Uno vive al día en realidad. Jorge, te Un placer. agradecemos esta conversación. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Vianey, Jorge. Abrazos también a ustedes y gracias por la solidaridad.